Muy bien, vamos a tener un momento de oración antes de poder comenzar o continuar, mejor dicho, con el estudio bíblico del Evangelio de Lucas. Padre, gracias por darnos el privilegio de poder reunirnos en tu nombre, reunirnos en torno y en función de tu palabra para que tú nos guíes, nos conduzcas, nos alientes, fortalezcas, amonestes también y confrontes con tu palabra, Señor. Danos de tu gracia para poder saber lo que tú quieres para nosotros y aplicar adecuadamente, Señor, a nuestra vida. Gracias por este tiempo, bendice a cada uno de mis hermanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a Lucas capítulo 8, versículos 26 al 39. Continuamos, como ustedes pueden ver en esta parte, en este párrafo, en este incidente que relatan los tres evangelistas y que tienen que ver con lo que el Señor hizo con un hombre afligido por un demonio, o más que por un demonio, ¿cierto? Por muchos demonios que habían tomado el control absoluto sobre su persona. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que les dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Hemos visto cómo este encuentro del Señor Jesucristo con estos demonios fue bien particular y es también ilustrativo de lo que significa la condición de un ser humano antes de venir a Cristo, de una persona perdida. Es un cuadro vívido del poder del Señor Jesucristo y la autoridad que Él tiene sobre el mundo espiritual de maldad. La manifestación del Hijo de Dios en carne trajo consigo un aumento sustancial de la actividad demoníaca, como nosotros vimos hace unas semanas atrás. Este incidente en particular está precedido por una orden del Señor Jesucristo. Quizás eso es algo que debemos volver atrás en el contexto para recapitular y poder entender de qué se trata, lo que sucedió y cuál era el propósito y el objetivo, porque eso nos enseña que lo que el Señor hacía no era al azar, no era que circunstancialmente, providencialmente se encontró con un demonio, sino que, o un hombre endemoniado, sino que Él tenía el propósito de ir a ese lugar con la finalidad de poder liberar a este hombre de su condición. Notemos el versículo 22 del capítulo 8. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Eso es lo que el Señor se dispuso, esa era la voluntad del Señor Jesucristo, ir al otro lado del lago. Nosotros normalmente desconectamos el incidente de la tormenta en el lago con
incidente del endemoniado de Gadara, pero en realidad están muy conectados, están relacionados directamente. Esta era la disposición de Jesús, pasemos al otro lado del lago. Esa era la voluntad de Él y tenía un fin y un propósito que los discípulos no conocían y nosotros no hubiésemos conocido a no ser de que la Escritura relate estos acontecimientos. Es evidente que el llegar allá, al otro lado, y tener ese encuentro con un endemoniado no fue un accidente, sino parte de su plan y su propósito. De la misma manera como cuando vemos en Juan capítulo 4 que Jesús dice, es necesario que pase por Samaria y no evadiendo. Normalmente lo que hacían los judíos era pasar el Jordán e ir por el otro costado y finalmente entrar a Galilea por el oriente. Pero aquí, en el capítulo 4 de Juan, el Señor dice, es necesario que pase por allí, con la finalidad de encontrarse con la mujer samaritana, ¿cierto? En ese contexto. Acá es algo similar. El Señor dice, pasemos al otro lado del lago, y tenía como fin el cumplir su objetivo por el cual él quería llegar a ese lugar. Otra observación que podemos hacer es que los dos milagros realizados por Jesús, el calmar la tempestad o la tormenta y liberar a un endemoniado, tenían también un fin pedagógico para enseñar a los discípulos a confiar plenamente en el poder y la autoridad de Jesús. Eso estaba en el contexto. Recuerden lo que pasó en el versículo 25, después de que el Señor calmara la tempestad. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Es decir, el propósito del milagro no era el milagro en sí, sino el propósito y el objetivo era poder enseñarles, era una ilustración de lo que significaba la confianza en Él, que ellos pudiesen ver que Jesús tenía autoridad y poder sobre las condiciones naturales o podríamos decir, ¿cierto?, las fuerzas naturales, en este caso la tormenta, los vientos, la tempestad. Y en el otro caso también que pudiesen ver que el Señor tenía autoridad y poder sobre el mundo espiritual de maldad, de tal manera que esto les impulsara a poder confiar plenamente en Jesús. De esta manera se reforzaba su incipiente fe y mostraba que nada ni nadie podría interponerse en la consecución de sus propósitos salvíficos. El recuerdo de esos eventos en el futuro de seguro alentó a los discípulos en su labor evangelizadora. Cuando las cosas se ponían difíciles y habían muchas dificultades en el camino, en el proceso, estos hombres recordaron seguramente todos estos incidentes donde ellos estuvieron presentes y esto fortaleció su fe. Nada ni nadie puede obstaculizar los propósitos del Señor y estas personas que Él quería que llegaran a sus pies llegarían tarde o temprano por su poder y autoridad obrando a pesar de las dificultades. Estas dos observaciones nos conectan los dos eventos del versículo 22 al 25 y los del versículo 26 al 39. Nosotros estamos estudiando, ¿cierto?, este precioso relato siguiendo un título descriptivo, una historia de demonios y liberación. Ese es el título descriptivo que le pusimos a este párrafo, versículos 26 al 39. En la primera parte vimos una historia de demonios y liberación, la autoridad y el poder de Jesús. Allí mostramos cómo los demonios sabían quién era Jesús, habían hecho una clara descripción de quién era Él, reconocieron que Él era el Hijo del Altísimo y en consecuencia tenía poder y autoridad sobre ellos. En la segunda parte vimos una historia de demonios y liberación, la reacción de los testigos, es decir, de aquellos que presenciaron y que escucharon también. Escucharon primero de lo que había hecho Jesús al liberar a este hombre endemoniado y luego vieron con sus propios ojos a este hombre que antes era imposible de poder, incluso atándolo con cadenas y grillos, poder retenerlo en su fuerza descomunal, sobrenatural que tenía y cómo este hombre se hacía daño a sí mismo. Un hombre que andaba errante, sin rumbo y obviamente
viviendo en los sepulcros, como dice también el texto en el versículo 29. Por tanto, esto es lo que vimos la semana anterior, una historia de demonio y liberación, la reacción de los testigos, donde nos enfocamos en el tema de la reacción de aquellos hombres que escucharon y vieron lo que Jesús había dicho. Sin embargo, le pidieron que se fuera de sus contornos. ¿Recuerdan esa oración que ellos hicieron, ese ruego, esa súplica que es incomprensible desde el punto de vista de cómo nosotros lo apreciamos? Pero ellos prefirieron quedarse sin Jesús antes de, y probablemente estaban pensando en la pérdida material que habían tenido a través de la crianza de cerdo, lo que ocurrió en el versículo 33. Y ellos le piden al Señor, versículo 37, que se marche de ellos. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. En lugar de producir atracción para ellos, la persona de Jesús produjo temor. En lugar de interpretar correctamente la bondad del Señor y el poder del Señor, ellos interpretaron incorrectamente esto y le pidieron que se fuera. Rechazaron de esta manera al Salvador, y rechazar al Salvador significa rechazar la salvación. Estos hombres prefirieron seguir viviendo en sus pecados antes que arrepentirse y creer en Jesús. Hoy estudiaremos entonces la tercera parte de esta miniserie, que la titulamos Una historia de demonios y liberación, la transformación del liberado. Ahora nos enfocamos particularmente en el hombre que fue liberado por el poder y la autoridad del Señor Jesucristo de esa posesión demoníaca, que no era un demonio, sino más de 2000 probablemente, porque dice que se llamaba legión, y la legión estaba constituida por soldados de inclusive hasta 6.000 soldados, de tal forma que eran muchos los que habían tomado el control absoluto sobre la personalidad de este hombre. Por tanto, el foco estará en la manera en que este hombre, que había vivido el flagelo de la posesión demoníaca, por tanto tiempo reacciona frente a la liberación obrada por Jesús en su vida. Con un sencillo bosquejo cronológico nos vamos a profundizar un poquito más en el texto para poder sacar, ojalá, la mayor sustancia, ¿cierto?, de este texto, que nos ayude a poder también aplicar a nuestra vida. El bosquejo sencillo es antes de la liberación y después de la liberación. Vamos a verlo entonces en estos dos ámbitos. Primero, entonces, entramos en materia antes de la liberación. Versículo 27 y versículo 29. Estas son las características descriptivas de una persona antes de que el Señor obrara con poder y autoridad liberándolo de su posesión. Notemos, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Versículo 29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio, a los desiertos. Allí hay una descripción de lo que era el hombre antes de que el Señor Jesucristo interviniera. Y el milagro de Jesús es mucho más destacable, más evidente, más notorio, cuando lo vemos en el trasfondo de lo que pasaba con la situación de este hombre de Gadara. Los demonios que habían poseído a este hombre lo habían transformado en un desecho humano, una especie de animal salvaje, un paria de la sociedad, porque no vivía en su casa, dice, sino que ya ni siquiera con su familia, sino andaba errante por los desiertos y andaba también viviendo en medio de las tumbas, de cuevas, que habían muchas en ese lugar. Es un lugar rocoso, montañoso, de tal manera que habían muchas rocas y cuevas en ese lugar donde él dormía y vivía en ese contexto. Por tanto, ahí hay una descripción de un hombre que había sido apartado de la sociedad, no porque la sociedad lo haya apartado en sí, sino por su condición, por la posesión demoníaca. Su flagelo, obra de estos espíritus de maldad, se había extendido por largo tiempo. Eso reitera el versículo 27 y el versículo 29. No dice cuánto tiempo específicamente, pero fue por mucho tiempo.
Y como consecuencia, no vestía ropa, andaba desnudo, no moraba en su casa, sino que vivía en los sepulcros. Su condición externa, esta descripción de la condición externa de él, es también una evidencia de su condición interna. Es decir, porque estaba poseído y dominado completamente por los demonios, esto se expresaba a través de lo que externamente se veía. Sin ropa, obviamente una persona que había perdido toda la vergüenza, no en el sentido de que él como tal hubiese perdido la vergüenza, sino que el demonio le hacía actuar de esa forma. Y además, sin ninguna posibilidad de tener relación con otras personas, de relacionarse socialmente, ni siquiera con su familia. Toda su personalidad estaba bajo el poder y el control de los demonios, de tal manera que hacía la voluntad de ellos. Esta es una descripción de la condición miserable de aquellos sobre quienes reina el diablo. Recuerden que el Señor Jesucristo ¿vino a qué? ¿Vino a hacer qué cosa? A deshacer las obras del diablo. Eso dice la Biblia. ¿Por qué? Porque el enemigo es el Dios de este siglo, así es denominado en las Escrituras, y de alguna manera tiene autoridad y poder sobre las personas a las cuales tiene bajo su control. El apóstol Pablo dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Por tanto, las personas en general están bajo esa condición. Nosotros podemos decir, bueno, pero en el día de hoy es muy difícil encontrar a una persona poseída, y efectivamente es así. Es muy difícil encontrar a personas poseídas como ocurría en los tiempos del Señor Jesucristo, porque la presencia de Jesús es la que despertaba la acción más frecuente de esta naturaleza de posesiones en ese contexto. Sin embargo, el hecho de que las personas no estén poseídas, digamos, físicamente, así como este hombre lo estaba, no significa que el enemigo no tenga el control sobre las personas. No sé si están entendiendo a lo que me refiero. Es decir, el diablo sigue teniendo autoridad sobre las personas sin Cristo. El cuadro que se nos presenta es algo espantoso. Se nos dice, cuando nuestro Señor llegó a ese lugar, encontró un hombre que tenía demonios desde hace mucho tiempo y no vestía ropa ni residía en casa alguna, sino en los sepulcros. También se nos dice que, aunque había sido atado con cadenas y grilletes, rompió las ataduras y fue arrojado por el diablo al desierto. Eso es los textos complementarios de los otros evangelios. En resumen, el caso parece haber sido una de las formas más agravadas de posesión demoníaca. La víctima infeliz estaba bajo el dominio completo de Satanás, tanto en cuerpo como en alma. Sus facultades mentales estaban bajo la dirección de una legión de demonios. Su fuerza corporal solo se empleó para su propia herida y vergüenza. Eso dice Marcos, que se hacía heridas en su cuerpo. Un estado más lamentable para el hombre mortal es difícil de concebir, ¿verdad? Es un cuadro muy triste. Y quizás la única comparación que nosotros podemos tener en el día de hoy es ver a las personas que andan en la calle, a veces con poca ropa, a veces en pleno invierno, pero esas personas tienen un problema en su cerebro, es decir, tienen un problema ya sea que son esquizofrénicos o tienen algún otro problema de tipo mental. Pero él en particular, este hombre, estaba poseído por los demonios y esos eran los que le llevaban a actuar de esa manera. Ahora, no debemos olvidar lo que yo había comenzado a decir hace un momento atrás, que el diablo ejerce continuamente un poder terrible sobre los corazones y las almas de los hombres. Esto no es muy comentado desde los púlpitos en el día de hoy, porque se supone o se cree que hablar del mundo espiritual de maldad es casi hablar de algo místico, ¿cierto? De una cosa inexistente, pero la Biblia es clara al revelar que el enemigo sí existe, y no solo eso, sino que tiene una hueste también de siervos que están haciendo su voluntad, y estos son los demonios, que eran ángeles en principio y fueron transformados en demonios por la desobediencia y por rebelarse en contra del Señor. Por lo tanto, lo que vemos en el día de hoy es una expresión de eso.
Yo lamento muchas veces cuando nosotros colocamos la mirada en las personas que están aparentemente llevando a cabo, por ejemplo, algunos proyectos de ley que son claramente contrarios al Señor y contrarios a su palabra, a sus principios rectores, a la moral, a la ética, a los valores que Dios ha establecido en su palabra. Nosotros colocamos el acento en las personas, pero el apóstol Pablo dijo que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades en las regiones celestes, de tal manera que detrás de ellos claramente hay un titiritero, para usar esa palabra figurativa, ¿verdad? Es decir, hay alguien que está moviendo los hilos de este mundo y que está en las sombras para muchos, pero nosotros sabemos quién es. De tal manera que el enemigo sigue obrando en las personas para que se deshonren y se destruyan a sí mismos, como era el caso de este hombre. Todavía gobierna a muchos con vara de hierro. Los lleva de vicio en vicio y de libertinaje en libertinaje. Y las personas creen que son libres. Dicen, nosotros no tenemos lavado el cerebro por la religión y por eso podemos hacer lo que queremos. En realidad no están haciendo lo que ellos quieren. Están haciendo lo que el enemigo quiere que ellos hagan. La Biblia hace una descripción clara de que todo ser humano es un esclavo, ya sea es un esclavo de Satanás o es un esclavo de Cristo. ¿Es un siervo del pecado, de la maldad, o es un siervo de la justicia? Pablo dice en Romanos 8, en Romanos 6 claramente aquello. El enemigo aleja a las personas de la sociedad decente y la influencia de amigos respetables. Los sumerge en las profundidades más bajas de la maldad y los vuelve tan inútiles para su familia, para el mundo, como si estuvieran muertos y no vivos, dijo alguien. En otras palabras, estamos hablando de muertos vivientes, de personas que aparentemente, ¿cierto? Uno puede decir, bueno, esas personas están vivas, sí, biológicamente sí están vivas, psíquicamente están vivas, pero espiritualmente están muertas. Y eso es lo que muestra que ellos son insensibles a las cosas que son del Espíritu de Dios. No pueden entenderlas porque se han de discernir espiritualmente y como están bajo la autoridad de Satanás, obviamente no pueden ver las cosas que por la gracia nosotros hemos llegado a ver con tanta claridad. ¿Qué relato más verdadero se puede dar de muchos jóvenes y muchas señoritas que parecen poseídos por demonios en su actuar? Es increíble cómo siguen las modas de este mundo. Estábamos viendo delante en un video donde creo que en Santiago fue una chica, imitó algo que vio en internet y finalmente eso era hacer un halo de fuego alrededor de un espejo y finalmente el espejo se rompió y la chica está grave, luchando por su vida prácticamente, por imitar algo que no tiene ningún sentido, ni siquiera racionalmente. Y eso muestra la influencia clara del enemigo. Ahora una cosa, este hombre no tenía poder sobre su personalidad porque estaba controlado por los demonios. Las demás personas no necesariamente están en esa condición. Ellos han escogido ese camino, pero bajo la influencia, obviamente, del enemigo. La posesión demoníaca de los cuerpos de los hombres puede ser relativamente rara, pero lamentablemente son muchos los casos en los que el enemigo parece poseer por completo el alma de los hombres al llevarlos a través de un pensamiento lejos de Dios, donde no quieren nada con el Señor y donde las personas rechazan categórica y permanentemente el Evangelio. Eso no es lo que vemos en nuestra sociedad. Eso es lo que vemos a través de los sistemas políticos imperantes en nuestro contexto también. Eso es lo que vemos cuando personas dicen que el cristianismo es una religión colonialista e inventan una serie de cosas que obviamente tienen el propósito de sacar a Dios de la sociedad. No queremos que Él reine sobre nosotros y eso es producto de que el enemigo los tiene en su poder. Sinteticemos en breves palabras lo que pasaba con este hombre y veamos que es una ilustración vívida de una vida sin Cristo. Primero, este hombre estaba poseído por un espíritu inmundo, bajo el control de Satanás. Y eso es lo que dice
Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4, que yo cité al pasar hace un momento. 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, y aquí está la obra del enemigo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Esa es la condición de algunas personas? No, esa es la condición de toda la humanidad sin Cristo. Esa es la condición miserable de las personas y por eso es tan importante que sean expuestas al Evangelio. Nosotros no podemos cambiar su corazón, pero tenemos que entender una cosa. Esta es la descripción de la humanidad. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Este hombre había sido poseído por los demonios de tal manera que no tenía ninguna posibilidad de hacer su voluntad. Segundo, viviendo entre los muertos, dice. Eso es lo que vivía, la forma en que vivía. Es decir, se relacionaba con los muertos y no con los vivos en un sentido. Y esto es lo que la Biblia describe también, lo describe al hombre sin Cristo como un muerto espiritual. Bien conocemos el texto al cual me estoy refiriendo, de Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y es interesante porque en el versículo siguiente, o en los versículos siguientes, el apóstol Pablo explica lo que es un muerto espiritual. Anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿No es verdad? La gente sigue la corriente de este mundo. Todas las modas pasajeras, intrascendentes y que muchas veces desvían a los jóvenes de la verdad, son estas corrientes del mundo. Es fácil que las personas se metan en estos ambientes y finalmente terminan destruyéndose a sí mismos. Y luego, dice el apóstol Pablo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿De quién está hablando? Obviamente, de Satanás. Que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es un muerto espiritual. Y más adelante agrega en el versículo 3 que es el que hace la voluntad de la carne y de los pensamientos y es por naturaleza un hijo de ira. Esta es la descripción clara de la Escritura. Esta persona muerta espiritualmente es insensible a las cosas que son del Espíritu de Dios, eso es lógico. Si vemos la metáfora de un muerto, obviamente podemos pincharlo con cualquier cosa, con agujas y no va a responder, porque esa es la característica, es insensible. Pero una persona viva inmediatamente responde. Esta persona es insensible a la voz de Dios en un sentido general, al Evangelio. Tercero, tenía este hombre un desorden en el intelecto. ¿Cómo podemos saber eso? Versículo 35 dice lo que pasó después. Miren, al final. Dice que vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. ¿Por qué dice en su cabal juicio? Porque antes no lo estaba. Antes tenía un problema, un desorden en su intelecto, en su capacidad de entender las cosas, ahora en su raciocinio espiritual. Eso hay que recalcarlo. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 11, donde describe precisamente a la gente que está bajo la autoridad y el juicio de Dios, y está bajo todo, lo encierra todo bajo pecado, y hace una descripción, y entre otras cosas dice, no hay quien entienda. No hay quien entienda, no hay quien tenga comprensión espiritual. Hay personas que podemos encontrarla que han leído la Biblia completa por un asunto de cultura, y pueden conocer cosas de la Escritura, pero no entienden. Porque la comprensión tiene que ser espiritual, y la comprensión espiritual solo la da el Espíritu Santo. De tal manera que toda persona sin Cristo tiene un desorden en el intelecto, pero en términos de la comprensión
espiritual. Cuarto, esa persona es su propio verdugo. Es decir, se daña a sí mismo a través de su conducta. Vamos a Marcos 5, porque ahí está el texto paralelo. Marcos capítulo 5. Versículo 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzando los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Es decir, era una persona autodestructiva. Estaba destruyéndose a sí mismo. Y esta es otra característica interesante también que describe a una persona sin Cristo. Era su propio verdugo. El ser humano sin Cristo es su propio verdugo porque se destruye a sí mismo. Eso dice Pablo cuando escribe a los Romanos capítulo 1 versículo 27, donde dice que las personas que optaron por vivir lejos de Dios, es decir, en contra de los parámetros morales que Dios había establecido, dice Pablo, recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío, es decir, se destruyeron a sí mismos. Las personas con conductas obviamente contrarias a la moral que Dios ha establecido se dañan a sí mismos. Terminan destruyéndose por su propia mano. Una persona que es bebedora de alcohol termina destruyendo su cuerpo. Una persona que fuma desmedidamente termina destruyendo sus pulmones. Físicamente se terminan destruyendo, y también una cosa importante, también se terminan destruyendo emocional y espiritualmente. Y esto último es lo más terrible, porque la gente camina rumbo al infierno sin darse cuenta que va rumbo al infierno, porque está autoengañada. El pecado tiene esa cualidad inherente, como hemos visto en los devocionales de la mañana. Es un autoengaño. La persona está autoengañada y piensa que es libre y piensa que es feliz haciendo lo que hace, finalmente se destruye a sí mismo. Y quinto, más allá de la asistencia y la ayuda humana, está esta persona. Es decir, nadie puede ayudar a una persona en esta condición. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo la podemos sacar? ¿De qué forma la podemos convencer? Y sabemos por las Escrituras que esta condición del ser humano no puede ser cambiada por nada que pertenezca a este mundo. Ninguno de nosotros tiene la capacidad, y esto es una de las cosas, no sé si ustedes han experimentado de repente esta frustración de querer cambiar a alguien pero no poder hacerlo. Querer cambiar el corazón de un hijo, por ejemplo, pero no poder hacerlo. Querer sacarlo de eso, estás mal, estás yendo por mal camino, y se le habla de todo tipo, de todas las formas. Se les presenta el Evangelio una y otra vez y ellos siguen caminando por ese mismo camino. ¿No es frustrante, verdad? ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros tiene la capacidad de sacar a una persona de esa condición. Y aquí es donde se hace imprescindible la presencia de Cristo. Nada de este mundo puede cambiar la condición de una persona así, solamente el Señor Jesucristo. Y la manifestación de un Dios misericordioso que vino precisamente a buscar y salvar, ¿qué cosa? ¿O a quiénes? A los que se habían perdido. Es decir, se hizo necesaria la intervención de una persona fuera de este mundo para venir a sacarnos de la condición en la que nos encontrábamos. Por aquellos que están consiguientemente perdidos, como dice el apóstol Pablo en Efesios, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en el mundo. Solamente Cristo puede hacer eso, y aquí es donde vemos su intervención.
Versículo 33. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los demonios salidos del hombre, es decir, el Señor Jesucristo había dado la orden que salieran y tuvieron que someterse y obedecer y salieron del hombre. Es decir, fue liberado. Fue liberado, ¿cómo? Por el poder de Jesús. ¿A través de qué? De la palabra de Jesús. Y es la única forma de que una persona pueda llegar verdaderamente a ser sacada de la condición en la que se encuentran. Como dije, nosotros somos impotentes frente a esa realidad, pero el Señor es omnipotente. La intervención de Jesús fue la que cambió la historia de este hombre, y ahora podemos empezar a entender por qué el Señor Jesucristo dijo: pasemos al otro lado del lago. Cuando estaban todavía en este lado, para decirlo figuradamente, ¿cierto? Y pasaron al otro lado, ¿para qué? Para encontrarse con ese hombre y para liberar a ese hombre de esa condición. Hermanos, es maravilloso cómo el Señor hace una obra de gracia y de misericordia, porque ninguna persona tenía la posibilidad de zafarse de sí mismo de esa condición, y cómo Él interviene soberanamente para liberar a este hombre. Y así cada uno de nosotros fue liberado por la gracia de Dios, por la intervención de Jesucristo en nuestra vida. Y entonces vemos qué es lo que pasó después de la liberación de este hombre. Un hombre que representaba la mayor angustia había sido objeto de la atención del Hijo de Dios. El Señor había puesto su mirada en él antes de que se encontrara con él. Como dije, para el Señor no era un accidente encontrarse con él. De improviso salió alguien al encuentro como este hombre endemoniado. No. El Señor sabía que ese hombre estaba ahí. El Señor sabía lo que ese hombre necesitaba, y el Señor estaba seguro de lo que tenía que hacer para darle liberación a este hombre. Jesús fue para liberar específicamente a este hombre del terrible flagelo en el que se encontraba por mucho tiempo. Notemos que en Gadara el Señor no hizo nada más que eso. Ni siquiera la Biblia dice que se quedó por un tiempo predicando y enseñando la palabra, ¿verdad? No, se fue inmediatamente. Eso dice el versículo 38, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Es decir, ni siquiera permaneció un tiempo para ver si habían otros frutos ahí en ese lugar, no. El propósito exclusivo del Señor fue liberar a este hombre de este terrible flagelo. Jesús ejerció su poder y autoridad en beneficio de este hombre. El poder absoluto que el Señor Jesucristo posee sobre Satanás se ve reflejado aquí. Se nos dice que mandó al espíritu inmundo que saliera del hombre, eso aparece en otros textos paralelos, cuya miserable condición acabamos de describir. Inmediatamente, el infeliz que sufría fue liberado, fue sanado. Los muchos demonios que lo habían poseído se vieron obligados a dejarlo. Y entonces, ¿cuál fue su reacción posterior a la intervención del Señor Jesucristo? Versículo 35. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Miren el cambio sustancial, el cambio extraordinario que se dio entre uno y otro, ¿lo notan? Miren, leamos otra vez el versículo 27, la segunda parte. Vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Y añadimos el versículo 29, que dice que había sido encadenado y que rompía los grilletes, las cadenas para liberarse. Si añadimos el hecho que se hacía daño a sí mismo, que estaba enajenado en su intelecto. Pero ahora, ¿cómo lo vemos? Un cambio radical se efectuó en él, y este cambio radical no lo hizo ninguna persona más que el Señor Jesucristo. El versículo 35 es extraordinario. Describe vívidamente las consecuencias de la obra de Jesús sobre el hombre. No solo lo liberó, sino también lo transformó.
No solo lo liberó, sino también lo transformó. Y esto es muy importante porque la Biblia describe a otras personas que el Señor dice, cierto, que fueron liberados también de demonios, pero luego volvieron los demonios y hallaron la casa barrida, así dice él, ¿cierto? Utilizando también una especie de metáfora para hablar sobre el sistema religioso judío, pero él dice que vinieron otros y ahora el estado de ese hombre fue peor al anterior, ¿recuerdan? Aquí es distinto, porque no solo lo liberó, sino también lo transformó. Y ya era imposible entonces que este hombre volviera a ser poseído. Ya no es el mismo que describe los versículos 27 y 29. Ya no está desnudo, ni viviendo en los sepulcros, ni enajenado mentalmente. Es maravilloso cambio que Cristo puede realizar en los esclavos de Satanás. Se nos dice que los gadarenos se encontraron al hombre de quien se había ido, ¿cierto?, los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su sano juicio. Esa vista debe haber sido realmente extraña y asombrosa. Para nosotros nos cuesta tratar de colocarnos en ese lugar porque estamos a 2000 años de distancia, ¿cierto? Y en muchos aspectos ni siquiera relacionados con la cultura de ese tiempo. Sin embargo, tiene que haber sido extraordinario que nosotros viéramos a una persona vagando todo el tiempo, desnuda, haciéndose daño a sí mismo, que no podía tener control y de repente lo vemos vestido, impecable, sin ningún tipo de problema mental, racionalmente lógico en su pensamiento. Y no solo eso, sino que sentado a los pies de aquel que lo había liberado. La historia pasada y la condición del hombre sin duda eran bien conocidas. Probablemente había sido una molestia y un terror para el vecindario, para los que lo conocían. Sin embargo, aquí en un momento se había apoderado de él un cambio completo. Y esto nos viene a la memoria un texto bíblico. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la conversión. Esa es la conversión sintetizada. Si alguno está en Cristo, y esto es lo que pasó con este hombre, Cristo había venido a él, Cristo había hecho un cambio total, completo, absoluto. Las cosas viejas habían pasado y todas se habían vuelto nuevas. El poder mediante el cual se produjo tal cura debe haber sido, obviamente, todopoderoso, no de este mundo. Alguien dijo, cuando Cristo es el médico, nada es imposible. Nada es imposible. Sin embargo, una cosa nunca debe olvidarse. Por sorprendente y milagrosa que fuera esta cura, en realidad no es más maravillosa que todos los casos de conversión a Dios que hasta el día de hoy podemos ver. Es decir, puede haber sido impactante, ¿verdad?, ver a un hombre el cambio que experimentó por haber sido liberado de los demonios, pero es tan impactante y más impactante todavía ver a personas que caminaban según su propio criterio, viviendo lejos de Dios, separados de Dios, haciéndose daño a sí mismo a través de una serie de prácticas pecaminosas y luego verlo como un hombre nuevo o una mujer nueva. Ese milagro es el más precioso que uno puede apreciar. El cambio que sobreviene a todo aquel que nace de nuevo se aparta del poder de Satanás a Dios. Dice el apóstol Pablo a los colosenses que esa persona es trasladada, es sacada de la potestad de Satanás al reino de su amado Hijo. Este es el cambio que opera el poder del Evangelio. No hay nada más que lo opere. Es la obra del Señor Jesucristo, es el poder del Espíritu Santo, el que se manifiesta en una persona y lo saca de esa condición. Por eso es que es tan glorioso el mensaje del Evangelio, porque tiene la semilla de la vida, del cambio y la transformación. Nunca un hombre está en su sano juicio hasta que se convierte. Nunca un hombre está en su sano juicio hasta que se convierte a Cristo. O en su lugar correcto hasta que se sienta por fe a los pies de Jesús. El leproso vino, se hizo espacio entre la gente y llegó
y dobló su rodilla delante del Señor Jesucristo y le dijo, si quieres, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Dónde? ¿Dónde lo limpió el Señor? A los pies de Jesús. ¿Dónde encontramos a María, la de Betania, la hermana de Lázaro, las 3 veces que aparece en los evangelios? A los pies de Jesús. Una persona que verdaderamente ha reconocido su condición terrible delante de Dios, sin posibilidad de zafarse por sí mismo de esa condición y llega a la fe de Cristo, esa persona se sienta a los pies de Jesús. La salvación no es más que la liberación milagrosa de una persona que nos tenía cautivo antes. La restauración milagrosa de un hombre a su sano juicio, la liberación milagrosa de un alma del diablo. Yo quiero que observemos algunas cosas para poder ir también sintetizando de alguna manera lo que acabamos de decir. Lo primero que llama la atención es que este hombre estaba ahora sentado a los pies de Jesús. ¿Qué estaba haciendo este hombre a los pies de Jesús? Esa es una posición adecuada para un discípulo que se sienta a los pies de su maestro para oír atentamente su enseñanza. Es una persona que sabe que necesita oír la voz de aquel que lo liberó, porque esa misma voz que lo liberó es, es la misma voz que lo va a conducir y guiar ahora en esta nueva vida que tiene. ¿Dónde estamos sentados, hermanos? ¿Estamos sentados a los pies de Jesús? ¿Estamos oyendo continuamente su voz? Esa voz que un día, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, vino por el Espíritu Santo y nos dijo, vive. ¿Tenemos ese deseo, ese anhelo por estar a los pies del Maestro? Necesitamos ser enseñados, guiados, necesitamos aprender de Él, necesitamos seguirlo a Él, necesitamos parecernos a Él. Y hay una sola forma de hacerlo, es escuchando su voz. ¿Dónde? A los pies de Él, como una señal de sumisión. A los pies de Él como un reconocimiento que Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Ese lugar es el lugar más alto al cual podemos ascender, a los pies de Jesús. Sentado como un aprendiz. No como un igual. No como un igual. Él es el Señor. Escuchando lo que el Maestro tenía que decir y encarnarlo entonces en una vida distinta, sentado a los pies de Jesús. ¿No es maravilloso ver a quienes nunca pisaron una iglesia sentado en un banco del templo con una actitud nueva y distinta? Ver a esas personas que no tenían ninguna intención y que incluso decían, no me interesa eso. Y luego, por el poder de la obra de Cristo en él, verlo llegar, sentarse y escuchar atentamente lo que el Señor quiere decir. Con reverencia. No mirando a otras personas y preguntándose qué están haciendo, sino mirando al centro con una mirada que no se puede desviar, concentrados exclusivamente en oír esa voz gloriosa, preciosa que le dio vida. Hermanos, por eso nos reunimos en estudios bíblicos, por eso nos reunimos en la predicación de la palabra, por eso también en nuestro cuarto nos sentamos o en nuestra oficina y escuchamos al Señor por medio de la lectura de la palabra. Porque esa palabra es la que nos dio vida. Tenemos gratitud enorme, así como este hombre tenía una gratitud enorme y se sentó a los pies del Señor. Sus sentidos atentos a la palabra de Dios. Sentado junto a otros, disfrutando una nueva compañía. Por eso es maravilloso habitar los hermanos juntos en armonía, ¿se fija? Hay comunión porque tenemos el mismo deseo, el mismo anhelo. Tenemos comunión con aquel que nos redimió. Queremos oír a nuestro libertador, a nuestro Salvador, compasivo. Como alguien expresó, si toco el borde de tu manto, referido a lo que iba a pasar posteriormente, seré curado. Si puedo sentarme a sus pies, será suficiente para mí el cielo.
Si pudiera sentir su sombra pasar sobre mí, no pediría otra bendición. Así comenzamos. ¿A qué alturas podremos ascender? Nadie puede decirlo. Pero Jesucristo mismo dice que si vencemos siendo fieles hasta la muerte, nos sentaremos con Él en su trono. Mientras tanto, basta con ser conducido a la ciudad como el ciego Saulo. Mientras estamos en esta tierra, basta con escucharlo a Él, basta con ser conducido por Él, basta con que Él nos acoja con su gracia. Segundo, este hombre estaba vestido. Eso dice. Versus el versículo 27, y no vestía ropa. Versículo 35, a los pies de Jesús, vestido. Esa es una expresión común para nosotros, pero ¿qué tiene de importancia? Bueno, en este caso fue una circunstancia muy poco común para él. El hombre que había sido sanado no había llevado vestido por mucho tiempo. Ahora tiene hábitos renovados. Civilizado, parte de una comunidad, ya no es un hombre rudo y solitario, ya no es un paria de la sociedad, sino socialmente integrado. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto al vestido? ¿Cómo se utiliza? Se utiliza como una metáfora de la salvación también. Notemos lo que dice Zacarías capítulo 3. En esa visión del sumo sacerdote Josué. Zacarías capítulo 3, versículo 3 y 4. Y el cambio que se produce, ¿y quién produce ese cambio? ¿Quién obra ese cambio? Es el ángel del Señor. Notemos, versículo Zacarías 3:3. Y Josué, el sumo sacerdote de ese tiempo, estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Hermanos, eso es maravilloso porque es la historia de la redención, ¿lo están notando? ¿Cómo estaba vestido Josué? Con vestiduras viles. ¿Y cuáles eran nuestras vestiduras? Vestiduras viles. Ropas de inmundicia. Todos nuestros hechos, todos nuestros actos de justicia que nosotros consideramos muy plausibles de mostrar delante de la gente, delante de Dios no valían absolutamente nada. Vestiduras viles, así estábamos. Como un tizón arrebatado del incendio, como dice el contexto ahí. ¿Y qué hizo el Señor? Mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado tu pecado. ¿Ven que allí está hablando del perdón, de la remoción de los pecados? Y luego dice algo extraordinario: y te he vestido, o te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Recuerdan a José? ¿De dónde lo sacó Faraón a José? De la cárcel. Estaba con ropas de presidiario, podríamos decirlo, ¿verdad? Esa era su vestimenta. ¿Y dónde lo llevó Faraón? ¿Qué hizo con él? Lo lavaron, lo dejaron impecable y luego lo vistieron de ropas para que pudiese estar en la corte real. Y le pusieron un anillo de oro en su mano, que era el anillo nada menos que de Faraón. Así hace el Señor con nosotros. Estábamos desnudos y nos viste completamente con su justicia, con la justicia de Cristo. Mientras antes vestíamos harapos de inmundicia, propios de nuestra condición caída y bajo el poder de Satanás, ahora por la gracia del Señor obrando en nuestra vida, nos viste con vestiduras de gala, engalanado con la justicia de Cristo. ¿No es maravilloso el cambio que Dios produce? Tercero, este hombre está lúcido, dice, en su cabal juicio. De enajenado mental a un hombre en su cabal juicio. Esto es extraordinario. En su sano juicio, dice otra traducción. Las nubes oscuras se fueron, el trance se rompió, la locura se terminó.
Ahora mirando directamente a los hombres, el ojo ya no vacilante, ni fogoso, ni errante, fijo y tranquilo. Este hombre tenía su mente clara ahora. Ahora posee una mente diferente. Ahora está sentado, absorto, admirando, maravillado a su Salvador. Todos sus sentidos han sido despertados a una nueva realidad. Ahora entiende lo que Jesús le enseña. Su mente está lúcida para conocer las cosas que son del Espíritu de Dios. Su conciencia está en paz, su corazón está lleno de gratitud. Hermano, todo aquel que ha sido redimido está sentado a los pies de Cristo. Sus hábitos han cambiado notablemente. Está vestido con la justicia de Cristo y es consecuente con eso en su vida. Aunque no perfecto, porque la perfección no está en este lado de la eternidad, pero sí consecuente. Y estamos entonces en nuestro sano juicio, dependiendo de Dios en todo momento. Y como dice el apóstol Pablo, teniendo la mente de Cristo. Eso es lo que dice Pablo, no es algo que nosotros inventemos, que el creyente tiene la mente de Cristo. Eso es lo que importa. Y esto importa más que cualquier otra cosa. Y esto importa más que las denominaciones a las que pertenecemos. Esto importa más que cualquier organización humana que conocemos. Importa mucho más el hecho de que Cristo esté en nuestra vida y de que Cristo haya producido un cambio sustancial en nosotros. El cambio de este hombre fue total. La transformación fue total. Hermanos, qué maravilla es lo que Dios hace en la vida de las personas. Y por eso es que con dolor en el corazón nosotros asistimos a una sociedad que cada vez desprecia más al Señor y a su mensaje. Con dolor en nuestro corazón vemos como la gente se burla, se ríe del Evangelio. Y no porque esto le haga algo a Dios, porque Dios sigue siendo Dios. Y aunque todos se vuelvan ateos, Dios sigue siendo Dios. Sino porque esto está dañando a la misma persona. Mientras no hay arrepentimiento y fe en Cristo, no hay ninguna esperanza para esa persona. Por otro lado, si esa persona llega a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, tiene todo, vamos a utilizar esta palabra, tiene todo el mundo a sus pies. Porque es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiene algo que nadie nunca, jamás le puede quitar. Podemos perder las cosas de este mundo, pero cuando Cristo vive en nosotros y nosotros en Él y por Él, nada nos puede separar de su amor, dice la Biblia. Este es el cambio que Dios hizo en este hombre y que es ilustrativo del cambio que hace en el corazón de cada uno de aquellos a los cuales vino a buscar y a salvar. Vamos a terminar el próximo jueves con la última parte, versículos 38 al 39. Pero desde ya, en lo personal, ha sido para mí un descubrimiento de maravillosas enseñanzas este párrafo. El Señor nos guíe también a poder continuar profundizando en él. Padre, te damos gracias, te alabamos a ti, Señor. Como vimos recién, si tú no intervienes en nuestra vida, no hay esperanza. Pero si tú vienes a nuestra vida, es maravilloso, como lo fue para este hombre. Después de haber vivido largo tiempo en esa condición, fue cambiado y transformado por tu gracia. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias por mirarnos compasivamente. Gracias por extender tu mano y sacarnos, Señor, de la condición perdida en la que nos encontrábamos. Bendice a mis hermanos y glorifícate en cada una de sus vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.